Nuestro cerebro piensa en imágenes. El lenguaje de las imágenes tiene un efecto instantáneo en nuestro cerebro. Al principio fue la palabra. Ya en la Biblia podemos leer en el versículo 1, capítulo 1 de Juan: al principio fue la palabra. El lenguaje es mucho más que una sucesión en fila de palabras, sonidos o signos. El lenguaje es la base de la comunicación, es crucial para nuestro comportamiento social y determinante en toda relación humana. Las palabras pueden cambiar el mundo, pueden motivar o destruir, pueden crear guerras o, por el contrario, establecer la paz. Pero, ¿cómo se crea el lenguaje? ¿Y qué mecanismos interactúan en el cerebro al comunicarnos? De este tema nos ocuparemos en detalle a continuación. ¿Cómo se crea el lenguaje? Ya los intelectuales de la antigüedad se cuestionaban el origen del lenguaje. El doctor griego Galenos de Pergamón, que vivió del año 129 al 216 después de Cristo, fue uno de los primeros científicos que pensó que el lenguaje debía originarse en el cerebro. Para confirmar su suposición, separó a un paciente el conducto de los nervios que pasa por la laringe, lo que conllevó a que el paciente no pudiera hablar por un largo periodo de tiempo. Dado que este conducto de nervios tenía su origen en el cerebro, dicho experimento fue para Galenos una prueba evidente de que la capacidad de producir sonidos debía crearse en el cerebro. Eso sí, la explicación en detalle de cómo se creaba aún permanecería como un misterio de la naturaleza durante muchos siglos. Fue en el siglo XIX cuando por primera vez el doctor y antropólogo francés Paul Broca esclarecería el asunto, al localizar el centro del lenguaje en el lóbulo frontal. Las personas que tenían algún tipo de daño en esta parte del cerebro sufrían graves problemas al hablar. La conclusión fue que en esta parte del cerebro debían de estar ubicadas las áreas encargadas de la motricidad por imágenes, en las que se crean las órdenes a los órganos para articular. Unos años más tarde, sería otro científico el que causara una gran sensación. El neurólogo y psiquiatra alemán Karl Wernicke, a la edad de 26 años, en 1874, describió en su disertación otra área cerebral, en el cual se almacenaban imágenes de sonidos, a través del que tenía lugar la comprensión en sí del lenguaje. Este área está situada en la parte lateral posterior de la corteza cerebral, en el lóbulo temporal. Estos descubrimientos fueron tan revolucionarios que estas áreas del cerebro se conocen hasta el día de hoy por el nombre de los mencionados científicos: Centro Broca, el centro de motricidad, y área Wernicke, el área sensorial. El descubrimiento más grande de Wernicke fue en realidad que estas dos áreas solo pueden llevar a cabo sus cometidos si tienen la posibilidad de interactuar entre ellas. Los niños escuchan las palabras a través de dos lóbulos de repetición. Más adelante, estos dan lugar al centro Broca, es decir, el centro de motricidad, y aquí es donde se desarrollan y reconocen los movimientos de los labios, de la mandíbula y de la lengua para poder reproducir el sonido escuchado.
Estas imágenes motóricas del área central Broca se ajustan a las imágenes de sonido del centro sensorial de Wernicke. De esta manera, se forma en el cerebro una unidad determinada, basada en componentes motrices y sensoriales que facilitan el reconocimiento de las palabras y su reproducción acústica. El reconocimiento y pronunciación de las palabras es, sin embargo, solo un lado de la medalla. Lo que aún nos queda por responder es cómo se clasifican las palabras según sus significados. ¿De qué depende la fijación de los significados de las palabras? ¿Y qué reacciones provocan dichos significados en el oyente? O, por decirlo más concretamente, ¿qué efectos pueden provocarse a través del lenguaje y cómo se pueden lograr tales efectos? Imágenes y datos. Algo que resulta impresionante es la consecuencia que puede llegar a tener la aplicación de imágenes en comparación con la de datos a la hora de usar un lenguaje. Especialmente evidente es en el ámbito de la salud. Tanto en la televisión como en la radio o en las revistas, el tema de salud asegura una cuota alta de interesados y la producción de grandes ediciones. A todos nos interesa el tema de la salud, así como todo lo que tenga que ver con mantener nuestro cuerpo en un estado saludable o mejorar nuestra condición física. Lo extraño es que, pese a la cantidad tan grande de información que nos dan los medios de comunicación sobre temas como alimentación, deporte o relajación, la mayoría de la gente no aplique tales conocimientos a su día a día. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué no llega el lenguaje a lograr el efecto esperado? Una respuesta a esta pregunta nos la da el científico neurólogo profesor Dr. Ernst Pöppel de la Universidad de Múnich. Solo cuando alcancemos la memoria gráfica o episódica lograremos conducir al ser humano a realizar un cambio en su comportamiento. Las aclaraciones sobre la salud, hasta ahora, están dirigidas a una memoria de datos o hechos. A veces, incluso se utilizan imágenes que más bien dan miedo. Ninguna de estas formas es la más adecuada. Para poder entender mejor lo que nos quiere decir el profesor Dr. Pöppel con su afirmación, vamos a echar un vistazo al siguiente ejemplo en el que se distingue la memoria gráfica de la memoria de datos. Si alguien le pregunta por sus conocimientos sobre el fútbol, usted podrá responder, por ejemplo, que se trata de un deporte con una pelota, que hay dos equipos, que cada equipo se compone de 11 jugadores, que el juego se divide en dos partes de 45 minutos cada una, y que consiste en meter tantos goles como sea posible en la portería del equipo contrario, así como de evitar que metan goles en la propia. Quizás pueda incluso aclarar cuándo se produce un saque o cuándo se marca penalti, o cuándo un jugador está en el banquillo. Su conocimiento se basa, por lo tanto, en datos que usted puede obtener, por ejemplo, al leer libros especializados en dicho deporte. Su respuesta, sin embargo, sería otra muy distinta si usted fuese un fanático del fútbol y fuera regularmente al estadio a ver los partidos. En este caso, le vendrían a la memoria las imágenes e impresiones del ambiente que se crea en el estadio. Así podría comentar la emoción al ver cada partido y podría explicar los sentimientos de alegría que surgen cuando su equipo preferido gana, o la desilusión que uno se lleva cuando pierde. En este caso,
el conocimiento no está basado solo en datos, sino en experiencias y vivencias que se han guardado en la memoria en forma de imágenes clasificadas emocionalmente. Esta es la razón de por qué a través de los programas de televisión o los artículos de las revistas no se obtiene el resultado deseado en los espectadores o lectores. Solo cuando la vivencia nos toca emocionalmente, nos llega también a la memoria gráfica. Y solo si llega allí, surgirá un cambio en nuestro comportamiento. Si usamos el lenguaje para transmitir datos, y estos tienen poca relación con nosotros, o ninguna, el efecto será también escaso o nulo. Si queremos obtener un resultado correspondiente a las expectativas de nuestro mensaje, tenemos que procurar usar palabras que creen en la mente del oyente imágenes, las cuales, a su vez, sean valoradas emocionalmente como positivas, para que el cerebro las guarde en la memoria gráfica. Para comprenderlo mejor, valgámonos del siguiente ejemplo. Un seminario cuyo tema sea el ejercicio físico se podría explicar solo con datos. Se contaría, por ejemplo, a modo de charla, que el deporte ayuda a mejorar los sistemas circulatorio e inmunitario, que el nivel de colesterol disminuye, que los músculos se fortalecen, etc. Seguramente, ya al oír esta última frase, note que, de alguna manera, no se ve motivado, y que una vocecilla interna le dice: sí, sí, ya lo sé, dejen ya de aburrirme con lo mismo. Una reacción muy diferente se podría causar si, para el mismo tema, se les pidiera a los asistentes del seminario que pensaran en un momento de su vida en el que se sintieran muy bien, en perfecta forma, y que recordaran lo que eran capaces de rendir, y lo fácil y sencillo que les resultaba hacerlo. A través de este lenguaje, por imágenes, no se transmitirán datos o hechos, sino que estaremos reactivando imágenes positivas, o, en su caso, creando unas nuevas. Así llegaremos a la memoria gráfica de las personas a las que nos dirijamos y obtendremos un efecto más eficaz. No obstante, al usar esta forma de lenguaje, tenemos que considerar dos cosas. La primera es que la capacidad de memoria gráfica no es muy grande. La segunda, que la pérdida de imágenes es bastante común. Esto lo demuestra un interesante experimento que llevó a cabo un grupo de investigadores, 8 diplomados y 8 doctorantes, bajo la dirección del profesor Dr. Pöppel. Se buscaron voluntarios y se les pidió que intentaran poner por escrito el recuerdo de imágenes de su vida. Lo sorprendente fue que de todas las experiencias vividas solo se acordaban de unos cientos de imágenes. Pero aquí no acabó el experimento. Otro importante descubrimiento fue que la pérdida de las imágenes era muy grande. Al preguntar por imágenes del día anterior, la suma de estas era igual de grande que la suma de toda la semana precedente al día anterior. Y la suma de las imágenes de la semana anterior era tan grande como la de todo el mes precedente a dicha semana. Conclusión. Si queremos lograr un efecto duradero a través de las palabras, deberemos transmitir la información no solamente con datos, sino más bien de manera que haga crear imágenes internas que estén relacionadas con emociones positivas, para que éstas se guarden en la memoria gráfica. Si queremos evitar la pérdida de imágenes, deberemos recordar una y otra vez el mensaje, dejando un periodo de tiempo entre repetición y repetición. De esta forma, reactivaremos las imágenes para que no se desvanezcan en el olvido.
Lenguaje de palabras y lenguaje de imágenes. Aunque la utilización del lenguaje sea un proceso interactivo entre diferentes áreas cerebrales, el núcleo principal de asimilación y reproducción para el dominio de un idioma se ubica en el hemisferio izquierdo. Si queremos aumentar el efecto del lenguaje, nos será de ayuda utilizar también el hemisferio derecho del cerebro. Así conseguiremos impulsar al cerebro a mejorar y se activarán y aumentarán las conexiones neuronales, lo que conllevará a memorizar más fácilmente lo escuchado y que permanezca más tiempo en el recuerdo. Ahora bien, ¿cómo lograr esto? Muchos estudios e investigaciones confirman que la mejor forma de entrenar el hemisferio derecho del cerebro es la comunicación a través de dichos y metáforas. La razón es que toda historia o expresión basada en la transmisión comunicativa por medio de imágenes favorece el desarrollo del área visual espacial, que se encuentra en dicho hemisferio. El grado de interacción en el cerebro al usar el lenguaje queda demostrado en un estudio llevado a cabo por psicólogos lingüistas de Constance Papagno de la Universidad de Milano Bicocca en el 2006. El estudio comprobó que tanto personas con problemas en el habla, es decir, con daños causados en el hemisferio izquierdo, como personas con daños en el hemisferio derecho, el encargado de asimilar las informaciones visuales y espaciales, presentaba graves dificultades a la hora de entender dichos y metáforas basadas en imágenes. Estos hallazgos indican que a nuestro cerebro le cuesta distinguir entre lo que se dice literalmente y lo que se transmite a través de determinadas expresiones populares. Justamente este esfuerzo es el que favorece la actividad en el hemisferio derecho y aumenta el efecto del mensaje, así como su durabilidad en la memoria. Con mucha razón se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. A nuestro cerebro le encantan las historias. Uno de los cometidos de nuestro cerebro es el de procesar los impulsos que le mandan los sentidos. Cuanto más sentidos estén involucrados en la recepción de un mensaje, mayor será la predisposición de nuestro cerebro para procesar dichas informaciones. Cuando usamos el lenguaje transmitiendo ideas de imágenes que impresionen y unimos estas formando una emocionante e interesante historia, será para nuestro cerebro como asistir a un banquete. El profesor Dr. Manfred Spitzer, especializado en investigaciones sobre el cerebro, dijo una vez: aprender sin emociones es inimaginable. Aparte del componente emocional, juega también un papel importante el componente del contenido. El contenido tiene que ser sencillo, dentro de lo posible, y claro, para que nuestro cerebro pueda asimilarlo con rapidez. También en este caso, los relatos son un magnífico instrumento. Para comprender mejor lo que se quiere decir con esto, pasemos al siguiente ejemplo. Si pretendemos explicar las causas de la crisis económica y financiera, nos podrá parecer, a primera vista, que se trata de un tema muy complicado, y cierto es que muchos expertos economistas se pasan horas dando discursos sin que la mayoría de sus oyentes se estén enterando de verdad de lo que quieren comunicar. Una manera diferente de contar el origen de la crisis económica y financiera sería con ayuda de la siguiente historia. Juan quiere montarse un rancho
y para empezar necesita comprar un caballo. Así que se va a un granjero y le compra un caballo por $100. Le paga la cantidad de dinero inmediatamente y espera a que le manden el caballo al día siguiente, según lo acordado. Para sorpresa de Juan, al día siguiente no le llevan el caballo, sino que le llaman para comunicarle que el caballo había muerto. «No te preocupes», dijo Juan, «devuélveme los $100 y asunto cerrado». El granjero, por su parte, le contestó que se había gastado todo el dinero en pienso para el caballo y que no podía devolverle nada. Así que Juan le pidió al granjero que le mandara el caballo muerto. El granjero le preguntó sorprendido: «¿Y qué vas a hacer con un caballo muerto? No tiene ningún valor». Juan alegó: «Haré un sorteo. Con él, al fin y al cabo, no hace falta que le diga a nadie si el caballo está vivo o muerto». Un par de meses más tarde, se encuentran Juan y el granjero en la calle, y el granjero ve que Juan va vestido con un traje muy caro y buenos zapatos. ¿Qué tal fue el sorteo del caballo?», pregunta el granjero curioso. Muy sonriente, le contestó Juan: «Pues muy bien. Vendí 500 papeletas a $2 cada una». El granjero quedó atónito. ¿Y no hubo nadie que reclamara? Juan sonrió de nuevo. Sí, claro, el ganador se quejó, y a él simplemente le devolví los $2. Esta historia, contada en un lenguaje de imágenes, describe en pocas palabras las causas de la crisis económica y financiera. La historia pone de manifiesto cómo un gigantesco comercio con papeles sin valor ha provocado que unos pocos se llenen los bolsillos, mientras otros quedan de estafadores. Además, la historia nos hace pensar sobre nuestros propios negocios, no con frases imparciales o aleccionadoras, sino sutilmente, a modo de relato. Así, esta historia es un clásico ejemplo para explicar lo que más le gusta a nuestro cerebro. Algo interesante, ilustrado, sencillo y emocional.